Libros para comprender la sociedad, las cuestiones de actualidad, los desafíos de nuestro mundo. Aquí van a encontrar libros escritos por investigadores de todas las ramas del conocimiento que han puesto su conocimiento, sus investigaciones en formato libro a disposición de la sociedad, para que ésta conozca sus investigaciones, sus trabajos, sus conclusiones. Se trata, en definitiva, de compartir todo este conocimiento para construir una sociedad mejor, un mundo mejor. Pero estos libros para comprender nos llegan también desde, no solo desde aquí, desde las editoriales universitarias españolas, sino desde las editoriales universitarias latinoamericanas. Ya saben que en el stand de la UNE, en esta feria, hay libros de las universidades de Perú. Una docena de universidades peruanas tienen aquí una representación de sus fondos editoriales. Están las editoriales de Chile, están las editoriales de México y están editoriales de Colombia. Pues bien, uno de estos libros para comprender, una de estas cuestiones, siempre un desafío, es la importancia de la educación superior en la formación de los recursos humanos de un país y en la construcción de los propios países y de una sociedad en general y a nivel global, una sociedad mejor. Pues precisamente esta mañana una de las firmas que vamos a tener en la caseta de la Unión de Editoriales Universitarias Españolas es de un libro que habla de esto. El título es Alegatos de la educación peruana. Está publicado por la Universidad Científica del Sur de Perú y aquí tenemos a su autor, José Carlos Dextre Chacón. José Carlos, bienvenido. Primero, a España, a la feria, a la plaza y a esta caseta. Bueno, yo agradecido de tener esta oportunidad de conversar contigo, agradecido de que efectivamente, como has señalado, hayan libros latinoamericanos en esta feria tan importante de Madrid, y algo que tú comentabas, ¿no? El comprender las realidades para transformar la sociedad y mejorar la cultura, ¿no? Y somos, bueno, si estamos 500 años que nos conocemos, ¿no? Ahora, con toda la tecnología y con la facilidad de las distancias y todo este concepto, ¿no es cierto?, de Iberoamérica, efectivamente debemos conocernos un poco más. Pero a veces cada una de esos integrantes todavía tiene que conocerse más, y eso es un poco lo del libro, ¿no? Que alega por la educación peruana particularmente. José Carlos, déjame que te presente. José Carlos Dextre Chacón es doctor en Ciencias Sociales y Comunicación por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es magíster en Educación por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ingeniero de Sistemas por la Universidad Nacional de Ingeniería, estudios de posgrado en Marketing en la Escuela de Negocios ESAN y en los programas de extensión en Finanzas, Marketing y Gestión Estratégica de la Universidad de California, en Berkeley. A ver, he querido detallar toda esta formación que has tenido, porque, como vamos a ver, todo esto lo has puesto al servicio de reflexionar sobre la importancia de la educación superior. Pero no he terminado. Quiero que sepan nuestros seguidores en YouTube y la gente que pueda ver posteriormente la entrevista, que eres presidente fundador de la Universidad Científica del Sur y del Instituto de Educación Superior SISE, y que eres expresidente y actual director de la Federación de Instituciones Privadas de Educación Superior en Perú, que agrupa 11 universidades privadas y 23 institutos de educación superior. Bueno, muchísimas cosas. Eres una persona, estás reconocido como una de las personalidades más influyentes de la educación superior en Perú, y es posible que en toda Latinoamérica y quizás pues en todo el mundo de habla hispana. José Carlos, a ver, explícanos, alegatos de la educación peruana, ¿qué tratas de transmitir en esas páginas? Yo, desde mi formación personal, ¿no? Siempre he estado, incluso creo que por herencia familiar, preocupado de los temas sociales. Yo me he formado en la Universidad Nacional de Ingeniería, no sé, de repente se puede comentar, o sea, en los años 80, nosotros vivimos 80-90, Perú vivió una situación de conflicto
muy seria, ¿no? Con terrorismo. Entonces, es una sociedad compleja y siempre me ha interesado ver cómo uno puede aportar. Y nuestro comportamiento depende de cómo nos formamos, ¿no? Yo hago una similitud muchas veces entre la cultura personal y la cultura institucional o una cultura social, en este caso de un país. Tú naces en una familia y en esa familia vives conflictos, vives resentimientos, porque tu padre tuvo tal problema, tu hermano, tu primo, qué sé yo. Tienes potencialidades, pero si no te das cuenta de las potencialidades, tú puedes terminar mal, ¿no? Puedes ser una persona que por sus conflictos termina ahogado en drogas, termina perdido, en lugar de utilizar su potencialidad. Las sociedades como la peruana son sociedades que han vivido un desarrollo muy complejo en términos culturales, ¿no? O sea, hace 500 años llega, por ejemplo, ¿no? España a América, y a veces los peruanos y muchos latinoamericanos tienden a ver una realidad distinta. O sea, las películas de vaqueros americanas se nos hacen más cercanas a veces y creemos que se dio lo mismo en Latinoamérica. Pero en Latinoamérica, en Perú, por ejemplo, Francisco Pizarro llega y él no va a disparar a los nativos peruanos. Él llega y se casa con la hermana de Atahualpa, Francisca Pizarro. Y Francisca Pizarro tiene un palacio en Trujillo de Extremadura, ¿no? El Inca Garcilaso de la Vega, que hace la historia, los comentarios reales, es mestizo. Y 250 años la nobleza quechua, inca, convive con la nobleza española. Hay obispos que reclaman a la corona española sus derechos, le reclaman incluso ser virreyes. Entonces, son 250 años que recién, luego de una revolución que empieza por un problema económico y se transforma efectivamente en un problema luego de unión de toda la nobleza quechua, recién se prohíbe la nobleza quechua. Y 40 años después se van a prohibir todas las noblezas porque empieza la república. Pero hay una, digamos, te lo comento esto porque son dos culturas que han convivido, que se han mezclado, ¿ya? Pero que luego una se impone sobre la otra. Porque a partir de la derrota de Túpac Amaru, que es este descendiente inca que se rebela, se eliminan los títulos nobiliarios y se impone, como en todas partes, la cultura del vencedor, ¿no? Entonces tú tienes que, en las guerras europeas, a la hora que llega el triunfador, él describe la historia como mejor le parece. Entonces hay una complejidad en la sociedad peruana, esa complejidad que genera resentimientos, ¿ya? Y al generar resentimientos, como ese ser humano que tenía los problemas familiares, las sociedades se comienzan a neutralizar y viven en el conflicto, ¿no? Entonces, ¿cómo cambias la cultura? Con la educación, ¿no? Pero para revisar ese tema cultural tienes que también reformular la educación. Y la educación peruana ha sido vista más desde el punto de vista economicista, que es lo tradicional. Requerimos incrementar las remuneraciones a los docentes, es cierto, requerimos mejorar la educación universitaria, todo es cierto, pero hay un tema cultural de fondo que es lo que de alguna manera acá se trata de alegar, ¿no? Y decir, oye, tú me pides a mí que transforme el país, pero mira quién soy, mira lo que somos, ¿no? Mira los problemas culturales que tenemos y también mira los problemas de infraestructura, de inversión que tenemos, pero sobre todo el tema cultural, ¿no? Ese es, digamos, lo que trata más de la mitad del libro, analizando lo que es la peruanidad, analizando lo que es la formación cultural nuestra, para luego partir a las propuestas, ¿no? De cómo de repente resolverlo. ¿Qué repercusión ha tenido el libro? Mira, felizmente, bueno, tú comentabas al inicio de la entrevista la participación mía, digamos, en los temas de gestión educativa pública, y creo que ha habido la posibilidad de que se discuta en el Perú, ¿no? Se abra esa posibilidad de analizar, ¿no?, esos temas de cultura y verlos desde otra forma, porque el racismo en Latinoamérica, creo yo, además, es utilizado
con una visión política, ¿ya? Tú has podido utilizar a la monarquía para, digamos, orientar y ganar partido para unas determinadas ideas, ¿no? Al zar, a qué sé yo, al monarca de otra nación europea, ¿no? En Latinoamérica el racismo, ¿no? Que es un problema efectivamente social, es utilizado por sectores ideológicos para estimular un resentimiento que mira el desarrollo desde la lucha de clases, ¿ya? Y no todo el desarrollo se ha producido por la lucha de clases. Somos una sociedad que aprendió que había que poner la otra mejilla a veces. Una sociedad que internacionalmente ha evolucionado desde la no violencia. Entonces, hay otras posibilidades. Entonces, creo que felizmente el libro ha logrado poner esa otra visión, ¿no? A la más tradicional, más simple. El problema del Perú es el racismo, ¿no? Somos un país totalmente mestizo, entonces es bien difícil que solo sea eso el problema, claro, ¿no? Este es un libro, por tanto, que pretende revolver no solamente la formación universitaria, bueno, la formación desde el colegio, la educación obligatoria, la educación universitaria, sino mucho más amplio, ¿no? O sea, tocar todo, es una cosa transversal, ¿no? Revolver todos los aspectos culturales y sociales, ¿no? Sí. Eso es una ardua tarea, ¿no? Sí, como en todo, ¿no? Ahora con las redes sociales estoy acá, pero hablo mi Twitter, ¿no? Abro el WhatsApp y todo el mundo se queja de la situación en el Perú, pero al final somos nosotros los que elegimos a esos representantes, ¿no? Somos nosotros los que elegimos a los congresistas, al Poder Ejecutivo. Entonces el tema es saber cómo actuar, a qué responde y saber encontrar una solución, ¿no? Y en eso creo yo que ese ángulo, como tú bien dices, busca como en ese ser humano conflictuado, oye, siéntate en el diván, comienza a revolver todos tus temas y encuentra tus fortalezas y cura las heridas. Y a partir de ahí puedes sanar, ¿no? Entonces ese es un poco el tema. Un libro para comprenderte a nivel individual y comprender tu sociedad, ¿no? En este caso. Y José Carlos, ¿vienes a firmarlo aquí a la Feria del Libro de Madrid, en España? ¿Vienes a presentarlo, en cierto modo? ¿Qué te ha impulsado a traer este libro y este proyecto aquí a la feria? En estas relaciones que hay entre nuestros países, yo también tengo una relación familiar, ¿no? Entonces, tengo una parte de la familia de mi padre que radica acá hace 50 años y bueno, aproveché una visita que siempre es hermosa, venir acá a España y coincidentemente, además, evidentemente, sabiendo que había la Feria del Libro, poder estar, tú decías, la importancia que tiene el libro, ¿no? Las redes sociales es como ver titulares, ¿no? Estás parado en uno de estos kioscos de periódicos y te contentas con ver el titular. El libro es abrirlo y disfrutar, ¿no? Y poder tú crear tu propio conocimiento. Entonces siempre estar en una feria de libros y en una tan importante como esta, había muchos motivos, ¿no? De todo tipo para estar presentes hoy día acá en esta reunión. Sí, porque además justo un poco antes de que empezáramos esta entrevista ha pasado una compatriota tuya que también firmaba aquí en la Feria del Libro. Sí, que también. O sea que, bueno, puedes encontrar, seguro que habrá lectores que sabían que venías, interesados en acercarse y en comentar contigo esas páginas y en ver las posibilidades. Porque claro, además de gestor de universidades, fundador de universidades, académico, profesor, bueno, pues en cierto modo eres investigador también. España, mejor dicho, la Feria del Libro de Madrid dedica su edición a la ciencia. Estamos hablando de educación como motor de cambio de una sociedad y de cada uno de sus individuos. ¿Y la ciencia? ¿Qué papel juega desde tu experiencia? Hay un profesor español, Víctor Pérez Díaz, que escribe, también refiriéndose al tema educativo,
sobre la diferencia formativa yo diría, del estudiante latino con el estudiante americano. ¿Y por qué te lo digo? Porque para que desarrolle la ciencia, tú tienes que construir pensamiento crítico. La verdad es cuestionar, ¿no?, la existente. Entonces, Víctor Pérez Díaz señala eso, ¿no?, cómo la libertad del alumno latino, del estudiante universitario latino, se expresa en decidir: mejor yo no le pregunto nada al profesor. Si le pregunto al profesor, el profesor va a creer que no, lo estoy fastigando. Y si el profesor me pregunta, yo también siento que de repente tiene algo contra mí. El estudiante americano, por el contrario, tiene una cultura distinta, ¿no? El estudiante sajón, digamos, de Norteamérica, ¿no?, que es, mientras más pregunto, más reconocimiento voy a tener, ¿no? Entonces, creo que ahí también hay una necesidad de cuestionar esa educación autoritaria, que es otro de los temas que se ven acá en el libro, ¿no? Porque la educación latina es una educación autoritaria. Nuestros padres tienen la razón, nuestros profesores tienen la razón, los dirigentes, ¿no?, políticos, los monarcas, todos ellos tenían la razón, ¿no? Ese cuestionamiento, ¿no?, es difícil de construir. Entonces, en la ciencia es indispensable esa formación de personas libres que puedan buscar la verdad sin ningún temor, ¿no? Uno de mis mentores, el doctor Fernando Cabieses, que fue rector fundador de la universidad, sabio de nuestro país, él decía: el único dogma que yo tengo es que mi madre es una santa. Después no creo en nada más, ¿no? Y entonces esa actitud es la que creo que hay que construir en cada persona, ¿no? José Carlos, para acabar, esta mañana traes a la caseta de la UNE un regalo, además, otro libro que es otro libro regalo, escrito también por ti. ¿Quieres contarnos? Sí. Está con el... Es un libro, sí, No se puede abrir, pero vamos, tiene una pinta estupenda. ¿Y puedes contarnos qué contiene? Como dicen, ¿no?, a vivir no solamente hay que ver los problemas, sino también disfrutar las cosas que nos da la vida. Y una de las cosas que nos da nuestro país es que el caballo que llegó de España, ¿no?, hace 500 años, cuando arriba a Perú tiene 3 regiones naturales, toda la costa, que es un desierto, los Andes y la Amazonía. En esa costa desértica, el caballo, que era el medio de transporte, ¿no?, los españoles llevaron una raza que se llama la jaca española, que se usaba en la nobleza, en la corte, para las damas, para la vajilla, porque tenía un estilo de andar que se llama amblador, es decir, la mano y la pata se mueven a un tiempo y después la mano y la pata del otro. No es el caballo trotón que te hace saltar. Entonces empieza una selección genética que une la jaca española con el caballo berebere criollo, el berebere, perdón, ¿cómo se llama?, del norte de África, que estaba también en el sur de España. Y se selecciona una raza que podía transitar por el desierto, como los antiguos caballos del norte de África, con toda la comodidad de la jaca española. Y ese se llama el caballo peruano de paso. Y es una afición hermosa, ¿no?, para disfrutar el desierto, disfrutar la naturaleza en nuestro país. Y en un año sabático, hace bastante tiempo, me tomé ese disfrute de justamente escribir este libro sobre el caballo peruano de paso y cómo disfrutarlo. Porque creo que a todos los aficionados acá hubo hace ya unos 20 años de repente, se trajo el caballo y se le regaló a algunos criadores españoles, ¿no?, que lo vieron con mucha satisfacción. Desfiló en la Plaza de Toros de Sevilla, en fin, ¿no? Tiene una tradición muy importante y forma parte de nuestra cultura. Y entonces, en ese actuar en la cultura nacional también hubo tiempo para hacer este libro. Muy bien. Pues José Carlos Drexte Chacón, ha sido un placer
charlar contigo. Muchísimas gracias Igual. por atendernos. Bienvenido de nuevo a esta Feria del Libro de Madrid y a la caseta de la Unión de Editoriales Universitarias Españolas, que es tu casa durante la próxima hora, hora y media o 2 horas para conversar con los lectores, que espero que disfrutes mucho. Muchas Te agradezco gracias. mucho, Rosa, y el placer ha sido mío estar acá conversando contigo. Gracias.